Bien, este seminario tiene por finalidad hablar de una actividad que se da en todas las esferas de la sociedad. Se da en las esferas de la vida social o de la vida civil, de la vida militar, en la vida política y con mayor razón se da en la vida cristiana, lo que es el liderazgo. El mundo y la iglesia enfrentan indudablemente una crisis de liderazgo. Mientras escribía estas palabras, me di una vuelta por las redes sociales y pude darme cuenta de la crisis en que el mundo está. El mundo hoy en día tiene una crisis de liderazgo tan fuerte que todos los ojos apuntan a la iglesia, o todos los ojos apuntan a los valores morales que hoy día están siendo atacados fuertemente. ¿Cómo está? Bueno, es poco creíble ver que a diario, ¿cierto?, en la televisión nos muestran los grandes líderes políticos y sociales que ya están carentes de toda credibilidad. La pregunta que yo me hago en este minuto, entendiendo que esos líderes fueron escogidos por la comunidad, partiendo de los presidentes hacia abajo, yo me pregunto, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa con los líderes en una iglesia local? Podríamos buscar miles de explicaciones a esta carencia de liderazgo que hay en las iglesias. La iglesia indudablemente que es visible, pero también es triste. Las cosas apenas son un poco mejor respecto a la vida social. Hoy día lamentablemente vemos en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales que los grandes líderes de grandes congregaciones hoy día están tergiversando de manera dramática y yo diría diabólica la sana doctrina. Sin ir más lejos, hoy vemos una crisis tremenda en la Iglesia Católica con la gran cantidad de padres o de curas pedófilos. Pero la Iglesia Evangélica Cristiana, entendiendo que tiene la verdad de Jesús, de igual manera existen líderes con ciertas conductas que no son las más adecuadas o no son acorde al llamado que tiene ese líder. Las cabezas de las iglesias hoy día, o las megas iglesias, porque soy un convencido de que Dios nos llamó a tener iglesias locales y no a tener megas iglesias. Nosotros vemos, sobre todo en Latinoamérica, una gran cantidad de líderes que están viviendo una crisis fuerte de inmoralidad. Se ha abusado de la confianza de los seguidores o de los creyentes, que de manera insólita creen a las herejías que estos líderes están cada día transmitiendo a través de sus medios, o inventando doctrinas que hoy día están afectando a la gran cantidad de creyentes en el mundo. Sin ir más lejos, hoy día tenemos herejías como la doctrina apostólica, que ya hemos tratado de manera extensa en estas instancias que Dios ha permitido en esta iglesia. Vemos que cada día aparecen doctrinas medias extrañas, como el decretar, como intentando guiar la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios todos sabemos que es soberana, que Él en su beneplácito ha permitido, ha decidido hacer lo que a Él le plazca, respetando, sí, algunas decisiones que nosotros tomamos en el fuero interno, porque entendemos claramente que nuestra decisión respecto a Jesús
o a creer en Él, Dios tuvo que darnos esa posibilidad. Sin embargo, la membresía requiere una clase de liderazgo que necesita ser conforme al corazón de Jesús. Y por eso hoy día estamos en este seminario, y por eso hoy día estamos intentando descubrir cuáles son nuestras mayores falencias como iglesia local. Se requiere, por lo tanto, un modelo humano de liderazgo, porque el modelo de Jesús es un poco difícil llegar a esa estatura. Estamos en vía de perfección, pero uno de los más grandes líderes después de Jesús, indudablemente, si ustedes me preguntan, es el apóstol San Pablo. Y ya como tarea para el próximo jueves, les voy a pedir, por favor, que lean el capítulo 26 y 27 de los Hechos. No creo que encontrará un mejor líder que el apóstol San Pablo. Pablo es mi héroe como líder. Él era un verdadero líder de las personas y su liderazgo se demostró en cualquier situación concebible. En cualquier área de la vida de una iglesia, el apóstol San Pablo nos entrega principios claros para la vida del reino. Dios le había conferido el título de apóstol, pero este era el único y no tenía ninguna relevancia aparte de la iglesia. No obstante, en los capítulos 26 y 27 de los Hechos, lo vemos encargándose de una situación en un ambiente hostil, en un ambiente similar a lo que hoy vivimos en nuestras iglesias locales. Cuando otros hombres, ¿cierto?, que lo llevaban a Roma preso, hombres poderosos, demostraron que eran incapaces de dirigir frente a las dificultades. Pero ahí es donde se presenta el líder, ahí es donde se presenta el gran apóstol San Pablo y nos muestra principios claros y precisos de cuál era su confianza en el Señor y cuál era la forma de dirigir frente a las situaciones difíciles. Pablo no gritó clamando a Dios que calmara las tempestades en ese capítulo. Pablo no clamó a Dios que exterminara a quienes querían hacerle daño, sino que él se impuso con un liderazgo ungido, un liderazgo que había sido entregado por el Señor. Y yo me pregunto en esta noche, ustedes cuatro, ¿y quién habla? Indudablemente que tenemos un llamado. ¿No nos llamó el vecino de al lado? ¿No nos llamó el presidente de la República? ¿No nos llamó el presidente de la ONU? Sino que fue el mismo Dios que creó todas las cosas. Este llamamiento que cada uno de nosotros tenemos para ser partícipe, para ser parte integral de una congregación, de una iglesia local, debe tener ciertas características. Y quizás es necesario que nos recordemos en estas clases que vamos a ver cuáles son esas características y ver si nosotros estamos a la altura de ese llamamiento santo. Tamaña osadía tenemos al decirnos que somos líderes. Tenemos tamaña osadía al representar a Dios frente a una iglesia local. A través de la experiencia, el apóstol mostró interés por sus necesidades. La mantuvo trabajando unidos para lograr el objetivo de salvar la vida de todos, de esos 270 hombres que estaban en ese barco. Y todos llegaron a la tierra sanos y salvos. Encendieron un fuego para calentarse y protegerse de la fría lluvia. No se nos dice que alguien dijera, gracias Pablo. Pero para nosotros está claro que el Señor había preservado la vida de ellos y que gracias a Pablo había sido el instrumento que él había usado. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios.
Nosotros somos instrumentos que Dios ha escogido para servir en esta iglesia, en la Unión Iglesia del Señor de Cerrillos. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿estamos a la altura de ese llamamiento? Esto lo voy a editar. Hasta aquí llega la primera parte. Pero quiero decirle con mucha franqueza que siento pena, siento dolor y tengo ganas de llorar. Porque nuestro líder, el que representa al Señor en esta iglesia local, hizo un llamado. Hizo un llamado y Él es la voz oficial de Dios aquí en esta iglesia. Y siento pena, me dan ganas de llorar y salir arrancando de esta congregación. Que por misericordia estoy acá. ¿Cuántos líderes hay en esta iglesia? ¿Solo 3? ¿O aún solo somos 5? ¿No hay un llamamiento al diaconado? ¿No hay ancianos acá? ¿No hay maestros acá que deberían estar en esta noche a la convocación que hizo nuestro pastor? Por eso es que hay crisis en las iglesias locales. Por eso es que hay crisis de liderazgo en esta iglesia. Y creo que estoy hablando con gente madura y no niños en la fe. Amén. Y me permito esta libertad. Amén. Y perdóname, Pastor Jorge. Y siempre he dicho, y no quiero ser autorreferente, lejos está de mí el orgullo, porque los que me conocen saben que soy así. Pero usted uno, yo enseño con la misma pasión que he enseñado a miles. He estado parado frente a 2.000, 3.000 personas enseñando. Y he estado también frente a 1 o 2 enseñándole. Y lo hago con la misma pasión. Porque he entendido, hermanos, el llamado que Dios ha hecho a mi vida, que es el mismo que le ha hecho a usted. El método que Dios usó fue una demostración de magnífico liderazgo. Y aquí termino de editar. El método que Dios usó fue una demostración de magnífico liderazgo para el apóstol San Pablo. ¿Qué piensa usted del privilegio y la responsabilidad de estar en una posición de liderazgo cristiano? Mi hermano Sergio, ¿qué piensa usted? Le repito la pregunta. ¿Qué piensa usted del privilegio y la responsabilidad de estar en una posición de liderazgo cristiano? El líder sí vive momentos de desánimo. Indudablemente que vivimos momentos de desánimo en nuestra vida cristiana. Pero eso no puede quitarnos a nosotros el gozo de ser líderes en una congregación. Porque ese llamado lo hizo el Dios del universo. ¿Cómo es que lo hace sentirse humilde ese llamado? Porque los líderes debemos mostrar una humildad frente a ese llamamiento. Hoy, lamentablemente, como vivimos una crisis de liderazgo, los grandes líderes son intocables. Hasta andan con... En este tiempo, por lo tanto, como terminar la introducción, estamos enfrentando en nuestras iglesias 2 problemas. Uno de ellos le llamo la apostolitis crónica. En este tiempo muchos quieren ser apóstoles, muchos quieren ser grandes líderes de megas iglesias y ya no quieren ocupar otro ministerio. Y el segundo problema es el liderazgo posesivo, en que todos quieren ser líderes, pero no servidores. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra siervo? ¿De dónde se origina? Servidor. El apóstol San Pablo dice, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo viene del griego doulos, traducida o hacer un análisis de esa palabra, no quiere decir siervo. Está mal traducida, quiere decir esclavo, porque siervo es alguien que se puede negar a servir a su amo, se puede negar a servir a alguien, pero esclavo está
obligado, porque su amo es su Señor. Y Pablo entendía que él era esclavo de Jesús. Recordemos que Efesios 2:1 nos dice que nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dicho de otra manera, éramos esclavos de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, y servíamos de manera magnífica a Satanás. Con nuestra manera de vivir, con nuestro humanismo, servíamos al diablo. Pero tuvo que venir Jesús a nuestra vida, transformar nuestro corazón, cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, entregarnos el don de la fe para poder creer en Jesús. Y en nuestro caminar Dios nos llama a un liderazgo. Y nos transformamos de ser esclavos del pecado, no a ser siervos, a esclavos de Jesús. ¿Cómo les llama la atención eso? Hay algunos líderes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo que nos deben llamar la atención. Noé, aunque predicó 120 años, no ganó almas, lo que indica una falta de credibilidad. También parece ser que tiene problemas o tuvo problemas de alcoholismo. Sus hijos lo vieron borracho. Está en Génesis 2, 21. Por lo tanto, como pastor queda descalificado. David, el gran David, aquel que mató a Goliat, aquel gran hombre que era conforme al corazón de Dios. Dos grandes pecados que pasábamos por alto. En ese gran líder, adúltero, y hace toda una confabulación para mandar a matar a la esposa de su amante, Urías. O sea, fue un cómplice de homicidio. Y en el Salmo 51 David dice: Señor, Señor, después de pedir perdón, dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Porque David estaba, a los ojos de cualquier ser humano, estaba descalificado para ser rey. Vivió una inmoralidad tan fuerte que es la que muchos hoy día viven. Pero David se arrepintió. Y hoy día nosotros necesitamos arrepentirnos y ver en qué estamos fallando. Moisés, cuando estaba con sus brazos caídos, hubo líderes que le afirmaron sus brazos. Y mientras más levantaban sus brazos, su pueblo ganaba las batallas. ¿Cuánto estamos dispuestos a levantar las manos de nuestro pastor? ¿Cuánto estamos dispuestos? No están los líderes acá. Salomón, este hombre dedica demasiado tiempo a escribir y además tiene tantas esposas que nuestra congregación no podría pagarle lo suficiente para poder atenderlas a todas. Por lo tanto, también está descalificado para ser un líder. Y Salomón construyó el primer templo. Oh. Jeremías, se necesita un predicador que traiga alegría, pero se viste muy extraño Jeremías. Además, y que anime a la congregación. Este profeta como pastor nos deprimiría demasiado, pues le gustaba llorar. El líder es burda el ejemplo, pero es como un payaso. El payaso tiene que hacernos reír, es su trabajo. Pero él llora por dentro porque tiene miles de problemas. El líder es exactamente lo mismo. El líder es el que motiva, el líder es el que guía, el líder es el que se tiene que dar el ejemplo a sus discípulos. Aunque
tenga inconvenientes, aunque tenga problemas. Porque ese líder es el que se conoce las Escrituras. Ese líder es el que está adoctrinado a las Escrituras. Y es el que tiene la capacidad de decir que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Ni hablar de Juan el Bautista. Es un buen predicador y con buenos resultados, pero se viste muy extraño. Además, come muy raro. Imagínense que llegue un día a la iglesia con un panal de oveja y unas langostas para la venta del día domingo. Sería medio extraño, ¿cierto? También está descalificado. Si miramos la falla, hermanos, a los aspectos negativos de los candidatos, nadie calificaría, ni siquiera nosotros. Al contrario, sería mejor ver las cualidades positivas de cada uno de ellos y ayudarles por medio de seminarios, y de esa manera puedan desarrollar sus talentos para que trabajen de manera exitosa en la obra del Señor. Digo, no quiero ser autorreferente, pero no encontré un ejemplo humano más cercano. Me recuerdo el año 95, 96, cuando me nació mi amor o la pasión por las Escrituras. Y no tenía nadie en mi iglesia que me enseñara. Curiosamente. Me acerqué muchas veces al líder. Dijo, va a llegar tu tiempo, tranquilo. Y yo quería aprender, quería aprender del Dios de la Biblia. Leía la Biblia y no la entendía. Y escuchando la radio Armonía, un día en la noche, escuché al pastor Miguel Mondaca. Estuve un año como discípulo de él, yendo a la escuela de suboficiales, y por ahí cerca, Macul, 2 o 3 veces a la semana. Ese hombre me preparó la Escritura. Hasta el día de hoy tengo una amistad muy especial con él. Los líderes deben influenciar en sus discípulos. ¿Quién de ustedes tiene discípulos acá? Que se pueda reproducir. ¿A cuántos ha llamado usted en esta semana? ¿A cuántos ha llamado usted, hermano Sergio, en la semana? Usted, mi hermano. ¿A cuántos? Hay una crisis. Usted me puede decir, no, hermano, pero es que ¿por qué tengo que llamarlo? ¿Por qué tengo que motivarlo? ¿Por qué tengo que incentivarlo a que venga si es su obligación? El líder es el que motiva. El líder es el que se reproduce en otro. Estamos llamados a cambiar vidas. Sabemos que es el Espíritu Santo el que cambia. Sabemos que lo que cambia es la exposición de la palabra. Pero basta un ejemplo de amor, de misericordia de parte de nosotros. Me hago esta pregunta. ¿Cuántas personas han sido convertidas este año? Yo no recuerdo. ¿Y quién le ha hecho seguimiento a esa persona? ¿Quién de los líderes de esta congregación se ha acercado a donde ese hermano nuevo? ¿Le ha tomado el número? Te quiero llamar, hermano. Bienvenido a la familia del Señor. El año pasado lo hice con un hermano que lo hostigué prácticamente. Lo llamaba 3 o 4 veces a la semana. Hermano, te espero el sábado, el domingo. Te espero el martes en los estudios. Bueno, la Biblia dice que hay algunos que solo gustaron del don celestial y que gustaron solamente de la buena palabra de Dios. Pues si yo hubiese sido un genuino creyente, hubiese estado viniendo de manera permanente. ¿Amén? Amén. Ninguna persona va a desarrollar un trabajo con excelencia si primero no lo capacitamos, si no dedicamos tiempo para hacer de ellos buenos discípulos, buenos líderes, buenos ministros. Sabemos que cada persona puede ser un gran líder cuando sea glorificar al Señor.
y hará todo lo posible para someterse a la disciplina de capacitación y desarrollo personal. Acá se han dado, y nuestro pastor es testigo, y algunos de ustedes, se han dado grandes estudios. Yo me recuerdo, abril del 2016, llevaba 3 meses en esta congregación, andaba corriendo por los caminos de Cerrillo, un poco cansado, siento un llamado y era de nuestro líder, de nuestro pastor. Y me llama y me dice que prepare un seminario de homilética, el arte de predicar. Mi corazón se estalló. Yo dije, gracias Señor, que has vuelto a encender la llama de mi ministerio. Preparé unas charlas. Yo dije, van a estar todos los predicadores de la iglesia. Y habían 2 personas. Y obviamente que ellos aprendieron a predicar. Por lo tanto, ¿qué significa ser un siervo? ¿Qué significa ser un líder de Dios? A través de las Escrituras vemos que los autores del Nuevo Testamento usan frases para referirse a ellos como siervos de Dios, siervos del Señor, siervos de Jesucristo, alternativamente. Pablo, por ejemplo, se llama a sí mismo siervo de Jesucristo ahí en Romanos capítulo 1, verso 1, y siervo de Dios en Titos 1:1. Santiago hace lo mismo en la apertura de su carta a los judíos, presentándose como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo mismo hace Pablo y Judas en las primeras líneas de todas sus epístolas. No solo los apóstoles son llamados a ser siervos de Dios y de Jesucristo. Todos los cristianos somos llamados a ser esclavos de Dios. En Romanos 6:22, el apóstol San Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Lo leo. El apóstol Pedro nos insta en su primera epístola a que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Ser siervo, por lo tanto, y ser libre al mismo tiempo, es interesante el concepto. ¿Se va entendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? John MacArthur, en su libro Esclavo, dice esta frase, abro comillas: los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabajar y qué hacer, lo que yo decía adelante. La idea de servidumbre mantiene cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Los esclavos, por lo tanto, dice MacArthur, por su parte no tienen ni libertad ni autonomía, ni derechos. En el mundo greco-romano a los esclavos se les pero se les consideraba propiedad, al punto que a los ojos de la ley se les veía como cosas en lugar de como personas. Nosotros no somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. Y yo esperaba un gran amén. John Smith, un gran hombre de Dios, dice, abro comillas, ser el esclavo de alguien era ser su posesión, atado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. Por eso cuando nuestro pastor me dice, yo le digo, soy obediente y no deliberante. Aparte que lo aprendí en carácter. Por lo tanto, ya hemos visto la definición de esclavo. El siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta, primero, a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, no importa lo que Él pida. Dije que la palabra siervo significa esclavo, viene del griego doulos, describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a disposición de Él. Al usar este término para describir, los apóstoles están expresando su absoluta devoción y sujeción a Cristo. Esa es la misma actitud que nosotros debemos tener frente a nuestro Señor y frente a nuestro líder, que es nuestro pastor. Nuevamente retomo lo que dije delante. Me da pena.
puedo entender el corazón del siervo. Algo a lo que no solo los apóstoles fueron llamados, reitero, sino todos los que somos de Cristo. Todos los que somos de Cristo tenemos un llamado a ser esclavos del Señor. Muchos queremos ser servidos. Muchos queremos posición dentro de la iglesia, pero muy pocos estamos dispuestos a ser esclavos. Es esa obediencia incondicional la que nos va a habilitar para ser esclavos efectivos. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: así que, ese así que de Pablo a mí me asusta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy, en esta noche, Dios quiere algo con nosotros, indudablemente. Primer principio, vamos a tratar de ver los 4 puntos que traigo de un líder para el próximo jueves, si Dios lo permite, seguir con esta instrucción. Un siervo de Dios se congrega. Primero, la Biblia no enseña en absoluto el concepto el cristiano separado de la iglesia. Nosotros vemos en todas las cartas paulinas que Pablo siempre recomienda, particularmente en Hebreos 10:25, que dice que ninguno debe tener por costumbre no congregarse. Él dice que algunos tienen esa mala costumbre. El verdadero creyente sabe que hay mandamientos en las Escrituras que no pueden ser obedecidos a menos que formemos parte de una iglesia local. Por ejemplo, en Juan 13:35, Jesús dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo podemos demostrar ese amor los unos con los otros si no nos congregamos? Si no somos obedientes al llamado que hizo nuestro líder el día domingo. ¿Cómo podremos mostrar a la gente que somos discípulos de Cristo? ¿Cómo podemos reproducirlo? ¿Cómo podemos ser ejemplo para los demás? Si no nos estamos congregando o no somos obedientes al llamado. Yo me atrevería a decir, y con esto no quiero ser tan duro con mi comentario, pero nosotros somos obedientes al Señor, ¿cierto? O tratamos de ser obedientes y fieles a Dios. Pero cuando tenemos un llamado del siervo, existe una clara intención de desobediencia. Y eso trae consigo consecuencias. Consecuencias espirituales, primero que todo. E indudablemente consecuencias de parte de Dios. ¿O no lo creen así? ¿Qué opinión le merece a usted aquello, hermano Cartagena? También comparto plenamente lo que dice usted, el no acatar o el no obedecer a lo que se le pide a uno como líder o como miembro ya en plena comunión, obviamente trae consecuencias. ¿Usted, mi hermano? Bueno, uno tiene que, acá, pero estamos, como dice usted, estamos en un tiempo complicado, ¿ya? Donde últimamente hemos tomado con mucha liviandad ese llamado que nos hizo el Señor, porque Él siempre ha sido fiel, y somos nosotros los que no hemos alejado del Señor. La verdad que muchos nos hemos alejado, ¿ya?
porque muchas veces estamos mirando, no estamos mirando el blanco perfecto que es Jesucristo, más estamos mirando al hombre, ¿ya? Porque vemos cada cosa que está pasando en la iglesia que no sucedían, ¿ya? Entonces muchas veces estamos mirando equivocadamente al hombre, que a lo mejor no es un buen líder, pasa en toda la iglesia, ¿ya? Y ahí estamos agarrando el blanco. Yo lo digo por mí, ¿ya? Estamos agarrando el blanco. En la iglesia se están permitiendo muchas cosas, entonces la forma hay forma de que los jóvenes ya vienen de una forma, de repente nosotros mismos los adultos igual, y tantas cosas que pasan que uno está agarrando el blanco. Por lo tanto, al no congregarnos estamos desobedeciendo a Dios, indudablemente. El apóstol Pablo nos da mandamientos en Gálatas 6:10 para que hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo podremos hacer bien a la familia de la fe si no nos reunimos con ella? Es lógico. No hay forma de escaparse a este razonamiento. La analogía con el cuerpo humano usado por el apóstol en Romanos capítulo 12 ilustra puntos en forma maestral. Somos llamados a estar unidos, formados un cuerpo, dice, porque Cristo ha fundado una sociedad, una asociación y establecido una unión entre sus discípulos. Somos una congregación, somos una sociedad pequeña, lo mismo que sucede entre los miembros de un cuerpo humano. Es claro el ejemplo que si un cuerpo humano está fallando una mano, valga la redundancia, el cuerpo no camina bien, tiene dolencias. Esa mano tiene que ser tratada y para eso tiene el resto del cuerpo. Tenemos el cerebro que de una u otra manera va a mandar mensajes a la mano que tiene problemas. ¿Se entiende el ejemplo? Y cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de nosotros tiene una particular forma de ver la vida. Podemos tener miles de formas de ver la vida, pero respecto a cómo debemos guiarnos en la congregación, a cuáles son los principios claros que debemos tener, está nuestra palabra, nuestra inerrante palabra que nos enseña a cómo debemos guiarnos, aún más cuando tenemos esa condición de líder. Segundo principio, ser siervo de Dios no es una opción. Dije delante, es un llamamiento. Y un llamamiento del Dios que creó todo el universo. El que ha sido a través de los años capaz de cambiar millones y millones de corazones. Recuerden, y lo hemos visto en la clase de Romanos, algo que nos tiene que llamar la atención. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí hay una clara evidencia bíblica de que el corazón del hombre no tiene ese arrepentimiento necesario para tener una vida de santidad. Hablo del gentil, hablo del que no es creyente. Ese hombre tiene la voluntad entenebrecida, está muerto en sus delitos y pecados. Pero ese Dios que fue capaz de transformar los corazones y hoy nos tiene acá como alabando al Señor cada domingo, cada momento de nuestra vida alabamos al Señor de una u otra manera con nuestra actitud. Ese Dios fue el que a usted le llamó para una labor específica. No es cualquier llamado. Para el cristiano no se trata de si debo servir o no debo servir. Desde que el ministerio es un llamamiento de Dios, es decir, son irrevocables. Los llamados, los dones de Dios son irrevocables. Amén. No pueden ser cancelados. Romanos 11:29. Es bueno saber que Dios no toma a la ligera la desobediencia a su llamado. El siervo o el esclavo, como dije antes, no es un observador distante, alguien marginal
o alguien desinteresado de los problemas de una congregación. O no tan solo de una congregación, sino que de alguien en particular, de un joven, como decía nuestro hermano. Es como nosotros como líderes tenemos la autoridad, ¿cierto?, moral, si es que la tenemos, para corregir esa actitud, si la consideramos que es inequívoca. Pero debemos corregirla en amor. Las quejas son buenas. Las quejas en todas las relaciones interpersonales son buenas. Pero hay 3 requisitos para que esas quejas sean fructíferas. Con palabras adecuadas, a una hora adecuada y el día adecuado. Si yo tengo una queja con mi esposa, y que la tengo diferencias con ella, yo esperaré, aunque me remuerdo, esperaré el momento adecuado, cuando mis hijos estén durmiendo, a la hora adecuada, no a las 2 de la mañana, sino que a una hora adecuada, y el día adecuado, por lo general el día viernes. Porque todos los viernes son de la familia. Tendría que venir el Señor el día viernes para yo compartir con mi esposa y mis hijos. Es el día de la semana que yo le dedico a mi esposa y a mis hijos. Hay iglesias llenas los domingos con este tipo de cristianos. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo encontramos 2 instancias que ilustran la actitud del siervo. Cuando Jesús dice a Pedro y Andrés: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando Jesús llama a Juan y a Jacobo, la Escritura registra que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La diferencia es que cuando Él habla, nosotros obedecemos. Él llama, nosotros damos el paso adelante. Pregunto, ¿estamos haciendo esto en nuestra congregación? Quizás muchos de nosotros tengamos que saltar líneas cuando cantamos alabanza con estrofas como: he decidido seguir a Cristo. Porque si yo he decidido seguir a Cristo, tengo que obedecer ese llamado que Dios me hace como líder de una congregación, y no hacer caso omiso a ese llamado. La obediencia de Abraham es también un buen ejemplo. Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra. Ustedes saben el trasfondo familiar que tenía Abraham. Los padres de Abraham adoraban a dioses falsos. Ese es el ejemplo que Abraham tuvo desde su niñez. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su consejo trinitario, dice: Abraham, ven, vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación muy grande, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Más adelante le dice: mira las estrellas, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? No quiero ir el domingo a la iglesia. No tengo ganas de servir. ¿Qué diferencia con nosotros en el día de hoy? Qué insoportables que somos, consumidos por una preocupación, un temor, una necesidad. Y esa necesidad es: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Somos esponjas absorbiendo constantemente las bendiciones de Dios. Pero no estamos siendo esclavos de Jesucristo, haciendo lo que el Señor nos pide, actuando con ese llamamiento santo, eficaz, y poniéndolo al servicio del líder. Y mi hermano dijo algo muy cierto. ¿Se acuerdan cuando vimos esos 5 personajes del Antiguo Testamento? ¿Quién podría haber seguido a Noé si era un borracho y no convirtió a nadie? ¿Quién podría haber seguido a David? ¿Un adúltero? ¿Un homicida? ¿Quién podría haber seguido a Juan el Bautista? Hediondo, comía cosas raras y se vestía raro. ¿Quién podría haber seguido a esa clase de líder?
si hubiesen mirado lo negativo que tenían ellos. Nadie es perfecto, todos tenemos problemas, todos tenemos puntos negros en nuestra vida. Pero nuestro hermano decía algo muy cierto. A veces miramos el punto negro de la sábana y no tenemos la capacidad espiritual de ir más allá, de obedecer a ese llamado, no importando quién esté al frente. Tercer principio. ¿Está bien con estos tres principios o seguimos? Tercer principio. Cuando el Señor llama, también capacita. Indudablemente. Dios no es como el jefe. No es como su jefe, no es como el mío. Yo creo que a muchos de nosotros, los que trabajamos apatronado, nos ordena y tenemos que hacerlo de alguna u otra manera. Agota los medios, nos dicen. Es que no. Ve tú cómo lo haces. Sin embargo, Dios nos capacita. Y en este caso del llamamiento al liderazgo, Dios nos capacita de dos maneras. Nos capacita de manera íntima, a través del Espíritu Santo, intrínsecamente, que Él está moldeando nuestro carácter. Nos capacita cada vez que yo doblo mis rodillas. Nos capacita cada vez que yo doblo mis rodillas. Amén, Señor. Daniel, ¿cuántas veces oraba al día? Más veces. ¿Cuántos de nosotros oramos? A lo menos 3, 4 veces al día. Sería muy autorreferente si yo levantara la mano. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones o habilidades. Dije, Dios nos capacita de dos maneras. En la intimidad. En la intimidad. Hermano, cuando usted ora, Dios ya sabe su oración. Nada del propósito divino va a cambiar si usted ora. Quien cambia con la oración es usted. Porque usted es el que aprende cuando usted ora. Porque es el Espíritu Santo que está transformando su corazón. Es el que le está guiando a toda la verdad y a toda la justicia. Y de esa manera usted ora en la dirección correcta. Y la otra forma en que Dios nos capacita indudablemente que es en la iglesia local. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones o habilidades, algo que el cuerpo de Cristo necesita. Es Dios Espíritu Santo el que distribuye aquellos dones. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios quiso que yo fuera maestro. Él me llamó al ministerio de la enseñanza. Cada uno de ustedes sabe a qué don en particular Dios le llamó. Amén. ¿Con qué propósito? La respuesta la da el apóstol San Pablo, Efesios 4:12. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el mayor privilegio que tiene un líder. El que Dios le está usando a usted para capacitar a los santos al llamamiento correcto y santo que Dios le da. Estamos poniendo al servicio del Señor nuestro don, nuestro llamamiento, o vamos a seguir mirando el punto negro de la sábana. Y además para la organización en la iglesia, por algo hay un tesorero. Por algo hay un secretario. Por algo hay un líder de alabanza.
Y además para la organización de la iglesia, decía. Sí, ya sé, la iglesia es un organismo, pero también es una organización a nivel de la iglesia local. Cuando el organismo no está organizado, indudablemente que se enferma o se muere. El ejemplo más práctico, o más que se me viene a la mente, en una piscina, si usted la llena de agua y usted no la trata, esa agua en un minuto de ser cristalina se va a transformar en un agua verdosa. La organización que es la familia, si no son capaces de aplicar el correctivo, lo que está ingiriendo en que esa agua deje de ser cristalina, si se han olvidado de su responsabilidad que tiene cada uno de los integrantes de esa familia, esa piscina con el tiempo va a ser de color verde. Es más, cada uno de los integrantes de esa familia, cada vez que se tiene un piquero en esa piscina, van a consumir agua con bichos. Y el fin último es que cada uno de los integrantes de esa familia se va a enfermar. Eso es lo que ocurre también en una iglesia local. Y perdonen el gallito, porque estoy con mi garganta un poco afectada. Eso es lo que ocurre en la iglesia local. En la iglesia local debe existir la disciplina. Pero como Dios la manda, como el apóstol San Pablo lo demanda. En la iglesia local debe existir con claridad cada función que realiza cada líder en esta iglesia. Romanos 12:2. Hay que administrar los dones cada uno. Romanos 12:2, 12:6, perdón, y pasajes circundantes nos enseñan que cada uno de nosotros debe administrar su don, o los dones, porque con claridad y con absoluta certeza, cada uno de nosotros tiene a lo menos un don. A lo menos un don. Son cerca de 26, 27 dones. De acuerdo a la gracia que nos es dada, sin mezclarse en lo que conciernen a otros. Tampoco debemos desear hacerlo todo. Es como el típico ejemplo que aquel que dice, patea el córner, la cabecea y más en la taja. No. En una iglesia local debe existir claros y precisos funciones. Y para eso Dios empieza a capacitarnos de manera íntima, como ya lo dije, en la oración a diaria. El líder tiene que ser un líder de oración, tiene que ser un líder que lea la palabra de manera diaria, tiene que ser, voy a ser muy atrevido, tiene que estar los días martes en los estudios. El líder tiene que capacitarse, porque no tan solo el líder tiene que ser ejemplo en la iglesia. Es acá donde aprendemos a vivir. Es acá donde el siervo o el Señor nos enseña a vivir. No somos caballos solitarios. Necesitamos ser instruidos en la palabra. La Biblia dice, por el apóstol San Pablo, que la Biblia tiene un objetivo. ¿Cuál es? Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien lo puede leer? Yo me lo sé de memoria, pero quiero que lo lean. ¿Lo leo? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí abro comillas, me salgo del tema. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Y cuál es el objetivo de esa inspiración divina? ¿Cuál es el objetivo de esa palabra inerrante que usted tiene en su celular o tiene en su mano? Da lo mismo. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuáles son las dos formas en que Dios nos prepara como líder? Primero, en la intimidad. Usted como líder, más aún cuando tenemos gente a cargo, debemos orar a diario para que Dios nos ilumine, para que Dios nos dé una palabra rema para nuestros discípulos, para que Dios nos muestre el problema que tiene Juanito, Pedrito, Juan, da lo mismo. Pero usted como líder tiene la gran responsabilidad de tener gente a cargo. Dios le ha dado esa responsabilidad, no el pastor. ¿O se la dio el pastor? El llamamiento, dice la Biblia, que ha sido dado por Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Para perfeccionar a los santos, a fin de que lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, la primera forma en que Dios nos prepara es la intimidad. Y la segunda es a través del estudio de esta palabra. El estudio concienzudo de esta palabra. Aquí aprendemos a vivir. Aquí aprendemos a ser líderes. Aquí aprendemos a ser buenos esposos, buenos mayordomos de nuestra economía, buenos mayordomos de nuestra vida, buenos mayordomos en nuestras iglesias, buenos mayordomos como esposos, como sacerdotes del hogar, buenos mayordomos en el trabajo. Entonces, recordemos que somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos, y cuando uno no cumple con su función o quiere cumplir con las funciones de los demás, todo el cuerpo sufre. Hoy en día el cuerpo de Cristo sufre tremendas transformaciones, tremendas crisis. Lo dije al principio de la plática. Estamos viviendo una crisis de liderazgo en todas las esferas de la sociedad, en la política, ni hablar. En las propias religiones, ni hablar. Dios mío, yo no me gustaría estar en los zapatos del Papa. No, para nada. El tremendo cacho que tiene, sobre todo aquí en Chile. Dios mío. El 98% de los... Hay una encuesta, el 98% de los curas aquí en Chile han sido pedófilos. Ay, Dios mío. Y indudablemente que como iglesia evangélica también estamos viviendo crisis. Para concluir, manos a la obra. Despierten y pónganse a trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantas oportunidades en su iglesia. El Señor le mostrará su don. Sea fiel y le dará más. Sea infiel y le quitará lo que tiene y se lo dará a otro esclavo. Hermanos, somos líderes. Somos esclavos del Señor. Recuerde que yo antes dije que esa palabra doulos en el griego no es siervo, porque siervo es que tiene la voluntad de servir a otros. Si quiere lo hace. La correcta traducción es esclavo. El esclavo es alguien que está a merced, a disposición de su amo. Y nosotros estamos a merced, a disposición del Señor de los señores, a Jehová de los ejércitos. Y por ende, estamos a disposición del líder que Dios puso en esta congregación. Me guste o no me guste, lo considero un buen líder o no lo considero un buen líder. Debemos ser obedientes y no deliberantes. Amén, Señor. El anhelo de mi corazón, que al finalizar estos seminarios o estas clases, tengamos una mayor actividad o una mayor participación de cada uno de nosotros. Pidamos ayuda a quienes tienen dones específicos. Particularmente, cómo me gustaría estar en los jóvenes, cómo me gustaría estar en las mujeres, cómo me gustaría enseñar a los hombres a cómo vivir. No me las sé todas, pero puedo estudiar. Tengo las herramientas para eso.
Me apasiona. Cuando empecé a preparar las clases de romano, mi señora era las 1 de la mañana. Ya, pues mi amor, ven a acostarte. Es que me apasiona estudiar. Me apasiona enseñar a otros. Siento un compromiso con el Señor. Deja lo que Dios me llamó. ¿Cómo quisiera que usted, con el don que Dios le dio a usted, usted sabe cuál? Cada uno de nosotros tiene un llamamiento aquí. Amén, Señor. Y sabe que tiene que hacerlo con pasión. Sabe que debe hacerlo con la grandeza de ese llamamiento. Con todo lo que ello implica, no importa el sacrificio. Me han llamado de Curicó, me han llamado de... Y allá estoy porque tengo un llamamiento santo. La finalidad, hermanos, de este seminario es simplemente que usted sienta que debe haber un cambio radical en su vida. Usted es el líder de esta congregación, en el lugar específico en que Dios lo puso a usted. Necesitamos ser capacitados en la intimidad y en las escrituras. Amén, Señor. Así que lo espero el próximo martes. Amén. 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 Y lo esperamos el próximo jueves. Amén. Amén. Amén.